En esa variedad que tenemos de viñas y de productores a lo largo de nuestro territorio, tenemos hoy como invitado a Sergio Rodríguez, de una familia radicada en Trevelin, produciendo vinos en la bella provincia de Chubut. El emprendimiento se llama Viñas de Nant y Fol. Y ya tenemos en línea a Sergio, así que le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Esteban? Un saludo grande a vos y a toda la audiencia de Placeres Divinos. Encantado de tenerte, Sergio, y qué bueno conocer más y compartir con la gente que nos esté escuchando un poco el desarrollo, la historia de Viñas del Nant y Fol. Vos sos nacido en la provincia de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, estuviste radicado un tiempo en Mar del Plata, y contanos cómo fue el nacimiento de este emprendimiento Viñas del Nant y Fol. Bueno, mirá, tiene muchas miradas el nacimiento. Una es que siempre fui un enamorado de la Patagonia, todo el paisaje patagónico, su inmensidad, su geografía, sus bellezas naturales, el clima extremo, siempre me llamó la atención. Eso es parte del nacimiento, eso fue lo que provocó de que desde mis orígenes en el Gran Buenos Aires, como decías vos, en el partido de San Martín, después la vida hizo que terminara viviendo en Mar del Plata, donde teníamos a nivel familiar una casa de veraneo y terminó siendo nuestra residencia permanente, y eso llevó a que tenga más años de marplatense que otra cosa. Fue como una escala previa Mar del Plata al desembarco acá en la Patagonia, a pesar de que entre Buenos Aires y Mar del Plata ya había habido un cambio. Yo seguía enamorado, yo quería experimentar el vivir en Patagonia. Tuve la oportunidad de conocer Chubut, específicamente Trevelin, y dije, este es mi lugar en el mundo. Y realmente lo sigue siendo, soy un agradecido de poder vivir en un lugar tan bello, ¿no? Con todo lo que eso significa, más allá de lo lindo que uno experimenta a diario en cuanto al paisaje y los atractivos, el vivir en Patagonia, bueno, todo es más duro, se hace más dificultoso, como digo siempre, es remar pero en el dulce de leche. Así que bueno, un poco el origen de la geografía del lugar donde se desarrolla Viña del Nant y Fol es ese, pero hay otro origen que para mí es el más importante y no tiene explicación, que es el familiar, ¿no? Esos genes que uno lleva adentro, donde se te despierta una pasión, donde de golpe encarás una actividad agropecuaria y te volcás a la vitivinicultura en una región donde no había ningún antecedente, y vos a veces en esas noches de soledad donde no te podés dormir y tu cerebro va repasando un montón de situaciones de tu vida, decís, pero ¿de dónde sale esto? Y claro, no es muy difícil en mi caso, vos mirás para atrás, mi mamá es italiana, nacida en Italia, mis abuelos, bisabuelos, todos de origen italiano, y todos con una tradición vitivinícola en el norte de Italia, ¿no? Mi mamá es friulana, mi nono, su papá era de la Toscana, y todos tenían una gran tradición vitivinícola. De hecho, sobrevivieron a la Segunda Guerra cambiando botellas de grappa, que era más que un placer, era una necesidad, porque te calmaba el frío, porque te curaba heridas, y sobrevivieron cambiando botellas de grappa que elaboraban clandestinamente en el bosque, a escondida de los alemanes, por artículos de primera necesidad. Entonces decís, pucha, cuántas cosas que consciente e inconscientemente fueron moldeando tu vida, te fueron marcando, y hoy en día sos lo que sos parte de toda esa historia que se va, que se sigue desarrollando de algún modo, ¿no? Bueno, mientras te escuchamos, para aquellos que estén siguiendo el programa por las redes sociales y por el sitio de la radio, estamos proyectando en pantalla imágenes que tomé prestadas del Facebook de tu emprendimiento, donde se puede ver un resumen de lo bello que te corta el aliento el paisaje, con el viñedo y con ustedes. En particular tomé fotos
para graficar de vos y algunas de tu hijo trabajando para mostrar el viñedo y mostrar el emprendimiento, incluso un poco el interior de la construcción que ustedes tienen para hacernos una idea con imagen del proyecto. ¿Y cómo te entiendo, Sergio? Porque yo también vengo de hijo de italianos, de familia vitivinícola. Uno de mis primos todavía conserva viñedos allá en Italia, pues la mayoría de mi familia está allá. Y sí, la sangre tira, ¿no? La genética, las raíces, de algún modo afloran. Y en vos nació eso. Seguro, y vos no sabés, incluso hay sentimientos que afloran, que te emocionan mucho. Imagínate lo que fue para nosotros el día que logramos la primer botella de vino en estas latitudes. O sea, hubiese dado cualquier cosa para poder ofrecérselas a mis abuelos, que yo sé que estaban ahí presentes, ¿no? Sí. Seguro, desde otro plano. Sí. Pero bueno, no sé, es muy emotivo, es muy movilizador. Evidentemente tiene que ver todo con una gran historia, una gran tradición que uno lleva en la sangre, ¿no? Sí. Sobre todo la cultura italiana, que te inculcan de chiquito el amor a la tierra, el amor al trabajo, sí, ¿no? Al trabajo diario, al trabajo en familia, al trabajo a largo plazo. Y la vitivinicultura es una actividad donde se plasma todo eso. Claro que sí. Sergio, vos empezaste con la clara idea de que eso iba a ser un viñedo, o la idea era complemento o parte de un proyecto agrícola y turístico. Mira, lo que nosotros hicimos, primero que todo, fue comprar la tierra, ¿no? Sí. Estar con el lugar, con el perfil del lugar que estábamos buscando. Buscábamos un lugar que tuviera agua, donde la actividad agropecuaria se facilitaba mucho. Y después lo que hicimos fue entrar en un periodo de limpieza. Había mucha mosqueta en un lugar, eran 4 hectáreas donde nunca se había desarrollado ninguna actividad. Entonces estaban en forma agreste, ¿no? Había mucho por trabajar, por desmontar, como para transformarlo en un lugar productivo. Sí. Y estuvimos 2 años con mi hijo erradicando la mosqueta. Acá la rosa mosqueta es una plaga. Los campos donde no se las controla invade todo, parecen rosales con ramas muy alargadas, dan un frutito rojo que es muy rico para hacer dulce, infusiones, tiene mucha vitamina C, pero bueno, requiere un gran trabajo erradicarla, y a nosotros nos llevó 2 años, porque siempre lo hicimos con medios físicos y mecánicos, nunca quisimos usar un agroquímico. Sí. Y en esos 2 años, imagínate que en ese trabajo diario, uno se tomaba pausas como para recuperar fuerza, y en esas pausas uno se iba imaginando qué perfil productivo le podía dar a esas 4 hectáreas. Imagínate que era muy difícil, porque una unidad productiva de esas dimensiones, para alguien que vive que sabe en una ciudad parece mucho, pero para unidad productiva agropecuaria no era mucho, es muy poco. Y apareció una loma, era como que en el trabajo diario íbamos redescubriendo la geografía del lugar que habíamos comprado. Sí. Y esa loma tenía una pendiente muy suave, tiene de unos 30 grados aproximadamente, y una orientación muy marcada al norte. 2 condiciones básicas para la vitivinicultura. A partir de ahí me empezó a picar el bichito, empecé a decir, ¿por qué no? Digo, ¿qué pasará? Experimentamos, se podrá, será factible, o sea, no había ningún estudio previo. De ahí en más, lo que hicimos fue contactarnos con el INTA de acá de Esquel y comenzamos a hacer estudios de prefactibilidad. Todo lo que estuviera a nuestro alcance, que tuviera rigor científico, lo empezamos a aplicar. O sea, análisis de suelo, pruebas de campo, investigación acerca del desarrollo genético de ciertos varietales que se adapten al clima frío, registros térmicos históricos, y todos esos datos
que nos demandó 1 año y medio más o menos de recopilación, concluyeron en 3 situaciones que eran contundentes para abrir la posibilidad de practicar vitivinicultura en estas latitudes. Primero, un cambio climático, algo que sucede en cualquier lugar del mundo. Vos con cualquier persona que hables hace referencia a que en su lugar de origen el clima cambió, y eso abrió la posibilidad de ciertos varietales como el Pinot Noir para poder ser experimentado en estas latitudes. Después, el desarrollo de tecnología. Nosotros convivimos en esta latitud en el ciclo productivo con las heladas, y es un desafío que hay que superar, no es ningún imposible. En el ciclo productivo, desde la primavera hasta que cosechamos entrado el otoño, convivimos con unas 30 heladas, algunas de 12, 14 horas, y de -3, -5 grados bajo cero. Hoy existe esa tecnología que nos permite superar esas heladas, congelando, produciendo un enfriamiento externo a la planta. Le generamos una capa de hielo que la aísla del aire frío exterior, que es más frío. Pero bueno, si bien eso es un desafío, también produce beneficios en nuestros vinos. Ese mismo frío es el que eleva los parámetros de nuestros vinos, ¿no? Así que bueno, teníamos, como te decía, cambio climático, desarrollo de tecnología, y el tercero, que también es muy importante, el desarrollo genético. Nosotros tenemos Pinot Noir, pero dentro del Pinot Noir no es cualquier clon, es un clon que es el 777, que hace décadas que se lo viene desarrollando y adaptando para climas fríos, en particular, al punto que hoy en día necesita frío para expresar todas sus condiciones, ¿no? No es lo mismo el vino cuando el invierno es bien frío que cuando tenemos un invierno benévolo. O sea, cuanto más frío, más intensos, con mejores características salen nuestros vinos. Y bueno, así comenzó nuestra historia. Y así fue el desarrollo. Y para ubicarnos con un poco más de precisión, vos mencionaste como referencia Trevelin. ¿A qué distancia están de Trevelin para que la gente se ubique relativamente rápido? Mira, nosotros estamos, si vos miras de frente el mapa de Chubut, ¿no? Uno se lo imagina mentalmente. Estamos sobre la cordillera. Hay una ciudad cabecera que es referente de la cordillera chubutense, que se llama Esquel, una ciudad que tiene 45.000 habitantes hoy en día. Bajás unos 20 kilómetros y más enclavado en la cordillera está Trevelin. Trevelin es la segunda colonia galesa del país. La mayoría de sus habitantes son descendientes de colonos galeses. De algún Jones o algo así, claro. El pueblo del molino significa es pueblo, y Velin molino, porque había una gran tradición harinera en esos colonos, y afloraron muchísimas norias que eran molinos harineros donde se molía el trigo y se hacía harina. Y al sur de Trevelin hay una ruta que sale por la portada sur de Trevelin que va hacia la frontera con Chile. Hay un paso que se llama Futaleufú, Río Grande significa. Desde Trevelin a ese paso hay 30 kilómetros. Nosotros estamos a mitad de camino, ya estamos enclavados en lo que es zona de frontera. O sea, nuestra chacra, por ejemplo, si no fuéramos argentinos, no podríamos ser propietarios, porque ya es una zona de seguridad. Como siempre digo, nuestra labor diaria realmente hace patria, ¿no? Porque son lugares despoblados, lejanos, con pocos habitantes, y bueno, nosotros en esa zona estamos haciendo vinos, un orgullo, ¿no? O sea, la satisfacción es doble. Sí, señor, y bueno, el concepto de pionero acá se aplica más que justificadamente, ¿no? Por la zona donde están, por las condiciones que vos subrayabas al principio, que son mucho más duras que en otras zonas que todo nos resulta como más a mano, y que muchas veces uno no toma tanta conciencia porque lo da por hecho y natural, pero cuando vos estás en un lugar donde todo te cuesta el doble o más, encontrás el verdadero significado y valorizás más, ¿no? El esfuerzo de estar en esa zona.
Y totalmente. en los El esfuerzo libros, propio y el esfuerzo comunitario. sí señor, digamos que en los libros hasta hace poco la referencia es la franja ideal vitivinícola en el hemisferio sur entre los 30 y los 40. Y ustedes, si mal no recuerdo, están a algo más de 43 grados de latitud sur. Nosotros O sea estamos que en son 44. bien de frontera. Ah, 44, más todavía, pues son realmente viñedos, como vos tan claramente lo explicabas, realmente desarrollos de prueba y error, experimentales en algún punto, y están haciendo camino, ¿no? Camino y extendiendo fronteras vitivinícolas, entre otras. Exactamente, y educando, ¿no? O sea, rompiendo a veces ciertos paradigmas que hacen ver que todo es imposible, y quienes tienen la oportunidad, como la vida me ha dado, de viajar y recorrer zonas muy frías como Alemania, como Austria, como Suiza, como el norte de Italia. Y vos decís, pero pucha, si acá pueden hacer vino, ¿por qué no vamos a poder hacer vino en Medellín? Claro. ¿No? Es como que nuestro país es tan extenso, tan generoso, tan rico, que estamos acostumbrados solamente a hacer las producciones en los lugares ideales para cada tipo de producción. Claro, lo más pero fácil. Eso no quita que con un plus de esfuerzo, con inversión, con tecnología, con mayor asesoramiento, con dolores de cabeza, con tropiezos, uno pueda desarrollar este tipo de actividades o cualquier otra en zonas más extremas. Pero ojo, que esto se equilibra, porque si bien requiere mucho desafío, mucha inversión de producir en estas latitudes, los resultados no son los mismos, y no solo se dan en los vinos esas diferencias, sino en otro tipo de actividades. Sí. Vos una hierba fina, una aromática de acá, la olés y es todo más intenso, parece que estuviera todo concentrado. Sí, Una flor, lo que son las lavandas, lo que son los tulipanes, lo que son los ajos, todo, la lechería, la carne, todo es más extremo, todo cuesta muchísimo, muchísimo. Tienes que luchar con la nieve, con la época de lluvia, con el viento, pero es como que el sistema se equilibra al final, ¿no? Como que decís, pucha, valió la pena. Te tanto devuelve esfuerzo. el esfuerzo, claro. Yo siempre doy el ejemplo de las rosas, porque es algo que el común de la gente que vive acá lo palpa. Tener un rosal significa podarlo, taparlo con nylon en el invierno, ponerle hojarasca o algún tipo de materia orgánica que le haga de colchón, le dé abrigo, protegerlo de las heladas, pero después dan unas rosas que decís, pucha, la ves dibujada en un cuadro y decís que exagerado el pintor, y no, son naturales. Son naturales.